Pasada trabajamos y hablamos un poquito sobre la carta de Pablo a los tesalonicenses y desde luego hablamos de la importancia del ministerio de Pablo en Tesalónica, porque obviamente entrar a Tesalónica era entrar por primera vez a Europa, es decir, con Pablo el Evangelio entró a Europa por primera vez. Y hablábamos también de que una vez allí, Lucas nos cuenta en su carta de los Hechos, en su libro de los Hechos, que visitó 3 veces la sinagoga, es decir, que estuvo cerca de 3 semanas, que su éxito fue evidente como resultado del coraje de los judíos. Es interesante que en la historia de la iglesia primitiva, mientras más coraje les daba a los judíos, más éxito tenía la iglesia. Eso, cuando uno lo mira, uno ve eso bastante a menudo, ¿no? Dijimos también que de allí tuvo que huir a Berea, de Berea también tuvo que huir, y desde luego dijimos también que más adelante Pablo envía a Timoteo porque se quedó con una gran pregunta, que es de los hermanos que nos ganamos allá en Tesalónica, con los que tuvimos nada más que 3 semanas de estancia con ellos allí. Y desde luego, cuando Pablo se encuentra con Timoteo en Atenas, viene el gran evento de que Pablo le dice a Timoteo: quiero que vayas a Tesalónica, quiero que averigües cómo fue el trabajo nuestro, qué cosas hicimos bien, si ese evangelio todavía está allí, porque por lo que supimos, después que yo salí de allí lo que hubo fue persecución. Desde luego Timoteo va a Tesalónica, regresa, se encuentra con Pablo, y cuando se encuentra con Pablo le habla al apóstol San Pablo de que todo estaba bien, la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba fortalecida. Lo único que había era una serie de problemas que desde luego se habían dado como resultado del poco tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica. Pues usted agarre a 15 personas, gánelos para el Señor, y a las 3 semanas vaya a visitarlos y usted va a descubrir, pues, desde luego, con 3 semanas uno con tantos años en el Evangelio y todavía uno tiene sus dudas, pues imagínese 3 semanitas de vida cristiana, cómo podían haberse desarrollado y demás. Así que plantearon algunas inquietudes, como por ejemplo algunos dejaron de trabajar porque entendían que si el Señor venía tan rápido, pues a fin de cuentas, pues con los ahorros se podía vivir, no había que seguir, ¿verdad? No había que seguir trabajando. Otros preguntaban qué sucederá a los que murieron cuando se dé esta experiencia de la venida del Señor, y entre tanto el Señor viene, ¿qué pasa con los que mueren? Por el otro lado, Pablo también recibe la información de que, dada la naturaleza de los griegos, que son bastante pendencieros y les gusta esto de discutir, algunas veces cuando uno va a estas regiones, uno se sorprende del metal de voz y del bullicio que generan ellos hablando, y uno cree que están en una discusión a muerte, y sí, eso es parte de ese proceso. Por el otro lado, Timoteo también le dice a Pablo que hay peligro de volver a la inmoralidad,
dado el caso de que los griegos son muy libertinos. Y desde luego, pues, Pablo entonces tiene que escribir la carta para recomendarles que no vuelvan de nuevo a contagiarse con el mundo pagano. Por el otro lado, otro de los problemas que provoca la carta es que hubo calumnias hacia la persona de Pablo, unas calumnias bastante vergonzosas, o sea, como que Pablo lo que le interesaba era el dinero, el beneficio económico, etcétera, etcétera. Otros lo acusaron de dictador, y desde luego también Pablo se percató de que había un poco de división dentro de la iglesia. La razón de la carta de Pablo a los tesalonicenses es básicamente para responder a estas dificultades, a estas crisis que estos hermanos tienen. Nada del otro mundo. Parte de lo que humanamente todos en algún momento dado podemos experimentar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dos cartas? Y sobre todo, cuando las cartas son bien parecidas. Usted lee primera de Tesalónica y lee segunda de Tesalónica y la impresión es que está prácticamente leyendo lo mismo, ¿verdad? Claro, lo que sucede es que en la primera carta Pablo trabajó con las dudas que ellos tenían, pero se dio cuenta de que todavía no había clarificado del todo. Y yo tengo que confesarles con toda honradez que con la segunda carta tampoco clarificó del todo. Es más, hay gente que está confundida en el día de hoy como consecuencia de la segunda carta. La segunda carta ha traído confusión a cristianos en el siglo XXI, imagínense, en aquella época. Porque desde luego el apóstol San Pablo insistía en que el Señor iba a venir como ladrón en la noche, y exhortaba a los tesalonicenses a estar vigilantes. Hay que estar vigilantes. Pero desde luego hubo un malentendido, y el malentendido es precisamente todo este fenómeno que hablamos de los cristianos que decían, pues mira, si hay que estar vigilante, lo único que hay que hacer es vigilar, y el que vigila no trabaja, el que vigila, vigila. Pues entonces, pues lo propio es, vamos a dejar de trabajar para vigilar, y vamos entonces a ocuparnos de cosas espirituales, y nos desvinculamos de las cosas cotidianas de la vida. Así es que cuando a Pablo le envían esta información, él dice, no, pues entonces esto hay que clarificar. Y desde luego empieza entonces a explicarle a los creyentes de Tesalónica las cosas que han de producirse antes de que la segunda venida de Cristo acontezca. Y precisamente pues es lo que les dije, ¿no? Pablo escribe la segunda carta para clarificarle, pero con la segunda carta todavía hay mucha gente que está tan equivocado y tan confundido como los de Tesalónica. Tan es así que todavía hay cristianos que no han eliminado la espera ansiogénica de la venida del Señor, cuando el propósito de Pablo es que obviamente esperamos al Señor con alegría, creemos que el Señor viene, pero óigame, hay una gente que vive una ansiedad con respecto a la venida del Señor. Y yo creo que fue el primer estudio de Apocalipsis que di aquí en la iglesia, que antes de empezar a dar el estudio hice un ejercicio donde invité a algunos hermanos a que cerraran sus ojos y escogí algunos y dije, con tus ojos cerrados, cuando yo digo Apocalipsis, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y era interesante la respuesta de algunos hermanos. Pierdo la noche, no puedo dormir, me da miedo,
me asusta. Apocalipsis terror, Apocalipsis juicio, cuando debe ser todo lo contrario. Para la experiencia de la iglesia, Apocalipsis es precisamente el anhelo final del libro de Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen que ven, Señor Jesús. O sea, si algo debe llenar de satisfacción el alma y la vida de un cristiano, de una cristiana, es que el Señor venga. De hecho, Pablo es tan atrevido en ese particular que dice: yo deseo, si quiere venir, que venga, pero yo estoy dispuesto a estar con él por cualquiera de las dos vías. Yo deseo inclusive hasta estar ausente del cuerpo para estar presente con el Señor. O sea, que para la iglesia, claro, el problema que hemos tenido es que cuando muchas veces hablamos del retorno de Jesucristo, de lo que hablamos es de sangre, de guerra, de violencia, de destrucción, de fenómenos tan desastrosos que obviamente la gente vincula, lo ve como un todo, y al verlo como un todo, pues piensa que eso, oye, pues si para que el Señor venga yo tengo que pasar por todas estas dificultades, cuando realmente lo que Jesús dijo, ¿sabe? Que Jesús dijo que del día y de la hora no se sabía, pero hay unas señales. ¿Qué señales son? Pues guerra, rumores de guerra, pero las guerras estaban antes de Jesús, y los rumores de guerra también estaban antes de Jesús, las muertes estaban antes de Jesús, las pestilencias que estaban antes de Jesús, los temblores de tierra están antes de Jesús. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que quiso decir Jesús fue: la vida va a seguir como es hasta el día que el Señor venga. O sea, no va a haber nada distinto hasta el día que el Señor venga. Y de hecho, a veces nos topamos con unas personas que dicen: ay, Dios mío, hoy tembló la tierra en la escala 5. Eso quiere decir que ya la venida del Señor está cerca. Óigame, yo no tengo que depender de un temblor de tierra para saber que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué yo necesito un temblor de tierra para saber que el Señor está cerca? ¿Por qué necesito una tormenta para saber que... ¿Por qué necesito leer el periódico y ver que mataron a 20 en el fin de semana para saber que el Señor está cerca? No, yo creo que la venida del Señor está cerca por una sencilla razón. Pasó el día de hoy, más cerca estoy de encontrarme con el Señor. O sea, no tengo que depender de los cataclismos. Entonces, desde luego, caemos en una situación ansiogénica, de desesperación, de angustia, cuando debería ser todo lo contrario. El Espíritu y la iglesia dicen: ven Señor, ven Señor Jesús. Es que el propio Dios da lugar a eso, porque lo que habla es de juicio, 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 todo es juicio. No, lo que necesitamos es interpretar lo que dice del juicio. Y lo que dice del juicio es: pues mira, en tanto y en cuanto el Señor venga, pues habrá temblores de tierra, y habrá hambre, y habrá pestilencia, ¿verdad? Y habrá padre contra hijo e hijos contra padre. Ahora, fíjese que, y las tribulaciones, fíjese que no se está demarcando. Lo que pasa es que lo hemos interpretado como algo como señales. No, lo que se está diciendo es que básicamente seguirán las cosas igual. Porque la venida del Señor, obviamente no depende de esa circunstancia. O sea, si dependiera de esa circunstancia, Jesús hubiera dicho: pues estén pendientes a esas señales. Pero Jesús dijo: el día y la hora solo sabe mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si solo Dios sabe el día y la hora, entonces no hay elementos que lo determinen, porque no podemos caer en la trampa de una contradicción. No podemos caer en la trampa de contradecir la experiencia de la fe. Mire, yo creo en el inminente retorno de Jesucristo. Yo creo que el Señor viene hoy.
Y yo debo vivir la vida cristiana como si viniera hoy. O sea, de eso es que se trata. Y no tengo que caer en la trampa esta de ponerme a mirar para el oriente, a buscar el reloj, ¿verdad? Ni a mirar los fenómenos de la vaca roja. Yo simplemente lo que tengo que hacer es creer en aquel que dijo que vendría. Y como él dijo que vendría, pues yo lo espero porque viene. Ahora, la determinación, él la dejó clara y específica. Él dijo, el día y la hora la tiene en el control soberano mi Padre que está en los cielos. Ahora, lo otro que hizo Jesús fue advertirnos para que estuviéramos, ¿qué? Preparados para cuando Él venga. Pero vamos primero a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, porque a lo mejor eso lo podemos redondear al final. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Sí. El cristianismo no ha llegado a toda la humanidad, ni siquiera apenas a una tercera parte. Y Jesús dijo que este evangelio será predicado a todo el mundo. ¿Ven? Porque yo creo que en lugar de estar sentados en una espera ansiogénica porque el Señor venga, lo que deberíamos estar demostrándole al Señor nuestro anhelo de que regrese, apasionado por la obra misionera. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? O sea, en lugar de yo estar en una ansiedad porque Él va a venir, yo lo que debo estar es haciendo la obra misionera para que Él venga. Para nosotros adelantarlo. Pues claro, o sea, pues yo voy a adelantar que tú vengas. Dios va a ver en mí el anhelo y el deseo que tengo de que tú vengas. ¿Y cómo va a ser? Pues con la obra misionera. Mientras más yo va adelante en la obra misionera, más le evidencio al Señor mi anhelo de que Él venga. Bueno, ahora Pablo le va a contestar a los cristianos de Tesalónica, ¿verdad? Todo el problema que tienen con respecto a la venida del Señor. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, oiga bien, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Note bien, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, yo les enseñé a pensar con respecto a la venida del Señor. Pues no se muevan de ahí, aunque vengan unos en nombre del Espíritu y vengan otros diciendo que tienen una palabra, ni vengan otros con una carta diciendo que esta carta la escribí yo. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, esto no quiere decir que los cristianos no afirmemos que el día del Señor está cerca. Claro que está cerca. Hoy es un día menos para su retorno. Es que no caigamos en la trampa de la ansiedad, de la desesperanza, de la agonía, del desatino de nuestra responsabilidad y de nuestro deber. A nosotros se nos puso para ser sal de la tierra, luz en la tiniebla. O sea, no podemos dejar de funcionar como iglesia por el solo hecho de que el Señor va a venir. Porque si la iglesia supiera que el Señor viene mañana,
de seguro que hoy no predicarían. Y la tarea de la iglesia es ser iglesia hasta que Él venga. Bienaventurados seréis cuando el Hijo del Hombre venga y los encuentre, ¿qué? Haciendo así. O sea, la iglesia no puede dejar de hacer su función como iglesia, porque el Señor viene mañana. Ahora, fíjese lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense qué dato interesante, que Pablo comienza a explicarle algo dentro de esta carta a los hermanos de Tesalónica, y da la impresión que lo que les explicó lo entendieron. ¿Sabe quiénes son los que a veces no lo entendemos? Nosotros. Porque si no lo hubieran entendido, Pablo no hubiera escrito Tercera de Tesalónica. Espérate, ahora déjame clarificarle lo que ya les clarifiqué. Pero la impresión que da es que lo entendieron. Por lo tanto, lo que Pablo está planteando aquí, lo plantea dentro de un contexto en el que aquella gente lo pudo, ¿qué? Lo pudo entender. Por lo tanto, a la hora de mirar este capítulo, donde primero tenemos que ubicarnos en el contexto, o por lo menos, si no podemos ubicarnos en el contexto, no podemos obligar a la carta a que se ubique en el contexto nuestro. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Verdad? Fantástico. Bueno, pues tal vez yo no tengo todos los datos suficientes como para ubicarme en el contexto de la iglesia de Tesalónica 21 siglos atrás. No, yo no tengo todos los datos suficientes. Está bien. Pero ¿por qué tengo que obligar al texto a acomodarse a mi contexto hoy, cuando todavía no lo puedo explicar en qué?
en el contexto en el que fue escrito. Entonces, esto nos va a obligar, desde luego, la intención nuestra no es hacer hermenéutica, es simplemente trabajar con los capítulos, pero esto nos obliga entonces, porque fíjese que en estos 12 versículos, el apóstol San Pablo habla de varios conceptos. Uno de ellos se llama la segunda venida, el día del Señor, apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición y misterio de la iniquidad. Entonces, desde luego, habría que ubicarnos en el contexto de qué es apostasía en el tiempo en que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Y quién es el hombre de pecado dentro de ese contexto? ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Y cuál es el misterio de la iniquidad? Porque fíjese qué dato interesante. A la luz de la diversidad de escuelas de interpretación escatológica, hay cosas que están desde aquí hasta acá. Para que ustedes tengan una idea. Hay una escuela de interpretación escatológica que ¿sabe qué dice? Que para Pablo, el hijo de pecado y el hijo de perdición y el misterio de la iniquidad es el próximo gobierno que vendrá después del Imperio Romano. Eso, así lo interpretan unos. Hay unos que lo interpretan así. Entonces, ¿sabe qué dicen? Que lo impide es el Imperio Romano. Porque entonces lo interpreta desde el punto de vista de ¿qué? Político. Dice, no, cuando Pablo dijo eso, lo que Pablo está diciendo es que gracias a Dios que el Imperio Romano está y el Imperio Romano impide que entonces se manifieste ese otro gobierno que viene en contra de la fe. Porque desde luego ellos dicen, el Imperio Romano fue y se convirtió eventualmente en aliado incondicional del cristianismo. Y así es como lo interpretan. Hay otros entonces que lo van a interpretar diciendo, no, aquí el hombre de pecado y el hijo de perdición, este es el anticristo, Henry Kissinger, Adolfo Hitler. Entonces empiezan a buscar una explicación o un equivalente precisamente para este tipo de planteamiento. Ahora, en el Antiguo Testamento se hablaba del día del Señor, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué entendían los judíos que era el día del Señor? El profeta Malaquías, capítulo 4:1, dice que de repente vendrá un día que será un día de oscuridad y de sombra, un día ardiente como el fuego. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese es el día del Señor para el contexto judío, antiguo testamentario. El día del Señor es el día donde Dios hará venganza a todos los sinvergüenzas que le han hecho daño a Israel, según los profetas. Sí, es un día de juicio. Es el día donde Dios vendrá y agarrará a todo el que ha abusado de Israel, a todo el que ha llevado el día grande de Jehová, donde será ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán como estopa. Pues esa es la mentalidad que tiene el mundo judío con respecto al día del Señor. Desde luego, en el caso de la fe cristiana, este día del Señor fue traducido a una experiencia distinta. El día del Señor ya no será el día donde arderá como estopa y donde los cimientos serán como... El día del Señor será el día cuando la iglesia se reencontrará de nuevo con su Salvador. ¿Nota la diferencia? O sea, cuando usted ama a alguien
y se va de su lado. ¿Verdad? Yo recuerdo a mi tía que una de sus hermanas se fue para Estados Unidos y tardaba más de 20 años en regresar, y ella, bendito, tristemente decía: cada vez que se para un carro frente a casa, yo creo que es Vita que llegó. De hecho, murió sin verla. Yo creo que es Vita que llegó, y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque ella anhelaba el día de ese encuentro. Pues en la experiencia de la fe cristiana, el día del Señor no guarda relación con la mentalidad de la antigüedad con respecto al día del Señor. Ahora, en la experiencia del día del Señor neotestamentario, de la iglesia primitiva, mire lo que dijo Jesús, Mateo 26 y verso 64. Por ahí vamos a leer algunos versos. Mateo 26 y verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes ¿de dónde? Viniendo en las nubes del cielo. Es decir, Jesús profetiza que vendrá un día donde Él regresará. Para la cristiandad, el día del Señor es el día del encuentro de la iglesia con su Señor, que se denomina el día de la boda del Cordero. Es el día de la gran fiesta, es el día del gran reencuentro, es el día donde el apóstol San Pablo dice: porque el mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos igualmente transformados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y termina diciendo que alentaos, no dice métanse en miedo los unos a los otros. No dice sufran de pavor los unos a los otros. No. Muéranse de susto, no dice eso. Lo que dice es alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, la esperanza más grande que tiene la iglesia es el retorno de su Señor. Ahora, está profetizado la segunda venida de Jesucristo. Fíjese que no se le llama ni siquiera día del Señor, para que no tenga esa connotación que tenía el Israel antiguo, de que ese era el día cuando Jehová venía, ponía el pie y decía: abusadores, ahora vengo yo a vengar a Israel. No, eso está cambiado en el pensamiento cristiano. Por el otro lado, si vemos a Lucas 21, 27, mire lo que dice Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Hechos 1:11. Hechos 1:11. Mire cómo dice la Escritura. Dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ustedes lo están viendo ir, se están diciendo: bendito, se nos va, se nos va. Pues no se preocupen, Él viene, Él vuelve. Él vuelve. Hebreos 9:28. Mire cómo dice la Escritura. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda ¿qué? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar. No es para llenar de pavor, ni de angustia, ni de sufrimiento. Para salvar, no te preocupes, a los que le esperan. Mateo 16, 27. Mire lo que dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24, 42. Mire cómo dice. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Juan 14:3. Mire cómo dice la Escritura. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré ¿qué? A mí mismo. Es decir, tú eres yo. Y cuando yo vuelva, yo te tomaré, porque tú eres yo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense que no creer en la segunda venida de Jesucristo es una ignorancia. Yo una vez hablé con una persona a quien yo considero amigo, que empezó a postular que en el mundo evangélico, ¿no?, que el Señor ya había venido en su segunda venida, y entonces pues yo le llamé por teléfono porque me preocupó escucharlo con esa posición, y entonces desde luego me dijo que eso el Señor se lo había revelado. Yo le dije, mira, con ese cuento tú puedes ir a cualquier otro, pero a mí no me vengas con ese cuento, porque eso no te lo reveló a ti ningún Señor. Porque eso es una doctrina que se llama preterismo. Y eso hace tiempo que ya está escrito en el libro. Tú lo único que has hecho es copiar de los preteristas para citarlo, porque a ti te conviene por tu doctrina. Pero no me venga a decir que eso el Señor te lo reveló, porque el Señor no va a contradecir lo que ya dijo. Yo lo oí también. Sí, sí. El Señor no va a contradecir lo que ya dijo. Él dijo que vendría, porque Él viene. Ahora, lo que se discute no es si viene. Lo que se discute muchas veces es el planteamiento de cuándo viene. Y en el mejor español, y en la mejor traducción, y en la mejor paráfrasis, a nadie debe importarle cuándo viene. Lo que se nos ha dicho es que estemos preparados para cuando Él venga. Si miramos precisamente a Mateo capítulo 24 y el verso 27, Mateo 24 y verso 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Usted ha visto un relámpago? ¿Qué tiempo toma? Segundo. La velocidad de la luz. Fracción de segundo, velocidad de la luz. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Para qué me voy a poner yo a mirar el reloj? ¿Para qué voy a estar mirando yo para allá, para el oriente? Si eso va a ser un flechazo. Si miramos el verso 36 de este mismo capítulo, Jesús lo vuelve a reafirmar. Dice, pero del día y la hora, ¿qué dice? Nadie sabe. Los ángeles tienen mejor información que nosotros. Y no lo saben. Jesús debió haber tenido mejor información que nosotros. Y no lo sabía. Dijo que solamente lo sabía ¿quién? El Padre. Mi Padre es el único que lo sabe. Oiga, ¿usted sabe la cantidad de gente a lo largo de la historia de la cristiandad que han estado majadereando, buscando una fecha? ¿Y sabe cuál ha sido el gran problema? Que en lugar de provocar que la gente crea al Evangelio, lo que provocan es que la gente huya del Evangelio. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 40. Lucas 12, 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis. Oye, si dice a la hora que no penséis, ¿por qué voy a invertir tiempo pensando cuándo viene? Si es a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre que vendrá. Mire, no se nos ha pedido meter las narices en el día y la hora que el Señor vendrá. Lo que se nos ha requerido es estar preparados.
vivir esperándolo. Por eso, cuando a mí me hacen este planteamiento, digo, mira, yo creo en el inminente retorno de Jesucristo, en la inminencia de su retorno. Si no vino hoy, pues espero mañana. Y sé que si Él no viene por mí, yo voy por Él. Pero no hay razón, querido. No hay razón. Si miramos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2, mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Claro, hay que verlo en el contexto de aquel tiempo, porque ahora hasta mandan mensajes los ladrones que van a visitar a uno a la casa. Pero en aquel tiempo el ladrón no avisaba. ¿Qué ladrón avisa? Voy a ir para... No avisa. El ladrón simplemente, ¿qué? Necesita precisamente ese golpe de ¿qué? Ese golpe de sorpresa. Yo llego, no aviso. Pues Jesús está diciendo, el apóstol San Pablo está diciendo, vosotros saben perfectamente. Oye, si ustedes lo saben perfectamente, ¿por qué caen en la trampa de pensar que viene mañana, que viene pasado mañana, que va a haber este tipo de manifestación, que va a haber este tipo de proceso? No, ya sencillamente ustedes saben que Él viene. Y lo que es importante es esperarlo. Ahora, si miramos el libro final de la Sagrada Escritura, Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 15, mire lo que dice. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean que, y vean su vergüenza. O sea, bienaventurado aquel que vive en la dignidad cristiana para cuando el Señor venga. De eso es que trata el Evangelio. De eso es que trata el Evangelio. Mire, yo hace 30 años y pico atrás era pastor de una querida iglesia, de las 3 iglesias que pastoreamos. Y había un querido hermano que él, claro, yo respetaba esa fe y yo respetaba esa convicción de su fe, pero él llegaba inclusive a la burla de otros cuando decían, hermano, es que no sabemos. ¿Cómo que usted no lo sabrá usted? Pero yo estando tumbando pan en casa, el Señor me dijo, no verás muerte, mi siervo. Y él se burlaba de cualquiera que dijera que no sabía cuándo el Señor venía, porque él decía que a él le habían dicho que no vería muerte. Pues mire, hace más de 25 años se murió. ¿Se da cuenta? O sea, mire, la experiencia del retorno de Jesucristo no depende de opinión alguna de individuo. No depende de opinión alguna de individuo. Aquí no hay opinión de individuo que valga. De hecho, déjame ver, yo puse por aquí una nota. Déjame ver dónde yo la puse. ¿La puse o no la puse? A lo mejor la pensé y no la escribí. Pero, de hecho, el apóstol Pedro, escribiendo su carta, dice que la palabra más segura, la profecía más segura que tenemos, es que es la palabra de Dios. Es la profecía más segura. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no dice cuándo. Entonces, es la palabra, es la profecía más segura y no dice cuándo. Y sin embargo, cantidad de cristianos caen incautos porque se levanta alguien y dice cuándo. Los russellistas dijeron cuándo. Los de Rutherford dijeron cuándo.
Y por ahí, óigame, podemos, hasta el año pasado, ¿verdad? Hasta el año pasado apareció, bendito, unos hermanos con la mejor intención y dijeron ¿cuándo? Pero si la Biblia es la profecía más segura y no dice cuándo. Entonces, si la Biblia no dice cuándo, ¿se da cuenta, querido? Entonces, ¿por qué caer en la trampa de creerle a alguien cuando dice cuándo? No necesitamos negar. Yo creo que el justo balance está ahí. Hay unos que se han ido al otro extremo, ¿no? El justo balance es el centro. Es decir, no. Él viene. Pero no sé cuándo. Es la mejor respuesta. No, yo creo que viene. No sé cuándo. Pero Él viene. Y como yo le creo a Él, ¿sí?, al que tiene en su muslo una inscripción que dice que es fiel y verdadero, yo le tengo que creer. Porque ese es su nuevo nombre. El fiel y el verdadero. Entonces, a Él yo le creo. Ahora, ¿qué postulaba la iglesia entonces con respecto a esto? La iglesia postulaba la inminencia. El inminente retorno de Jesucristo. Es decir, es en cualquier momento. Si vamos a Filipenses capítulo 4, me van a perdonar toda esta retraída de textos bíblicos, pero es que nosotros necesitamos clarificar estas cosas. Y usted pues nos va a ayudar a clarificarlas, porque a veces nos topamos con unos hermanitos que vienen eufóricos. Mire, yo estuve en un culto y allí se levantó. Bueno, pues Isaías Narváez, que es un amigo del corazón, me contó un día, me dice: Moisés, me llevaron a una iglesia por allá, por el norte, para no decir el pueblo. Y entonces llegaron para que fuera el predicador. Pero antes de ponerme a mí a predicar, han traído un hombre con un gallo en una jaula. Porque la iglesia tenía que escuchar lo que el dichoso gallo cantaba. Me dice: chico, y yo que voy tan distante, y vengo de tan distante, entonces tengo que estar allí oyendo aquella ignorancia. Y lo que es increíble es que lo que yo voy a predicar me ha tomado horas para enseñarlo. Y un gallo se ha robado el show. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, yo no lo puedo imitar, porque yo no soy imitador. Pero ¿sabe cuál era todo el espectáculo? Que el gallo decía: Cristo viene. Entonces, pues pusieron la grabación del gallo y el gallo decía: Cristo viene. Eso lo hacen todos los gallos. Ellos entendieron que decía eso. Eso lo dicen todos. ¿Pero qué gallo no dice eso? Me dice: Moisés, chico, tú sabes Claro, nos reímos en cantidad. Pero dice: chico, yo me he pasado horas preparando un sermón para la iglesia y un gallo me ha robado el espectáculo. O sea, veamos lo que dice la Escritura. Dice Filipenses capítulo 4 y versículo 5. Hay que reírse, ¿verdad? Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué dice? El Señor, ¿qué? Está cerca. Inminencia. El Señor está cerca. Hebreos 10:37. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Eso es más rico, ¿no? Eso es más extraordinario. Santiago 5:8. Mire cómo dice.
Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Apocalipsis 3:11. Miren cómo dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oiga, cuando uno lee esto, uno se lo disfruta. Y de lo que está hablando es de la inminencia. No hay que recurrir al periódico, ni hay que empezar a hacer malabarismo. No. Aquí está la verdad. Las Escrituras son la palabra profética más segura que nos advierte del plan divino. Ahora, ¿qué dice la Escritura con respecto a la venida del Señor? Dice que la Escritura es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que intencionalmente la Escritura nos da atisbos de la venida del Señor para mantener en nosotros ¿qué? El sentido de la inminencia hasta que el día esclarezca. Oiga, yo fui a iglesias con hacho, ¿sabe? Porque cuando yo me iba en el mes de junio y de julio para el barrio Cibao de Camuy, uno se iba con la tarde para la iglesia, pero entonces llevaba los hachos apagados, porque de aquí para allá, de la casa para el culto todavía había luz, pero como esos cultos no tenían hora para acabarse, eso era hasta que se acabara. Pues entonces de allá para acá había que prenderlo. Y desde luego uno lo que hace es alumbrar que un perímetro bien pequeño. Usted se mete a una cueva y enciende una antorcha, pero la antorcha no le da la luz del día. La antorcha lo que le produce que es luz dentro del marco de un perímetro, pues dentro de un radio. Gracias. Pues a eso está diciendo Pedro aquí. Dice: las Sagradas Escrituras nos presentan la verdad del retorno de Jesucristo como una antorcha que alumbra, pero realmente no nos da ¿qué? No nos da todos los datos, porque a Dios le plujo mantener el sentido de la espera en la vida de nosotros los cristianos. Ahora, ¿existen datos concretos con respecto a la venida del Señor? La respuesta es sí. La palabra de Dios dice que viene. Y como la Escritura dice que viene, a mí no me importa quién diga que ya vino. Me tiene sin cuidado. Yo creo que viene. Ahora, la otra pregunta: ¿hay detalles concretos de su segunda venida? No hay detalles concretos. No los hay. Si no habiendo detalles, la gente está... Imagínate. pensando, ¿cómo ver si hubiese detalles? Tenemos atisbos, ¿verdad? Que indican una culminación gloriosa. De hecho, el primer atisbo que indica una culminación gloriosa en mi vida, ¿sabe cuál es? Lo que dice el apóstol San Pablo: este tabernáculo. Pablo dice: cuando este tabernáculo se deshiciere, en Dios tendremos ¿qué? Un edificio no hecho de manos.
Por lo tanto, el primer atisbo que yo tengo, ¿verdad? Le dice Pablo, deseo estar ausente del cuerpo para estar presente ¿qué? Ante el Señor. Este es mi primer atisbo. Oh, yo sé que estoy más cerca del Señor hoy que ayer, porque tengo un día más viejo. Tengo un día menos de peregrinar de vida. Y como resultado de un día menos de peregrinar de vida, me estoy acercando. Y querido, fíjese en la trampa que hemos caído. Estamos muchas veces más interesados en llenarnos de ansiedad con embelecos que la Biblia nos presenta, pero no nos queremos morir. Eso mismo. Entonces uno dice, pero mira qué dicotomía uno encuentra dentro de la experiencia de la fe. Pero mira, la gran realidad es esta. Yo hoy, a las 12 de la noche, culmino un día menos de peregrinar. Por lo tanto, adelanto un día más de eternidad en el Señor. A fin de cuentas, ¿qué es lo que anhelo? Estar ausente del cuerpo para estar presente ante el Señor. Claro, como siempre voy a estar en la eternidad. Si me quieren dejar un tiempo más acá, pues no hay ningún problema. Si Pablo lo dijo, pues que lo diga yo, ¿verdad? No quiere decir nada. Pero esa es la gran realidad. Esa, ¿ah? ¿Cómo tú dices? Que no me quiero ir nada. Pues claro que no, pues sí. Pero ¿qué diferencia hay entre el Jesús que anda conmigo aquí y el que va a estar conmigo en la eternidad? Es el mismo. ¿Verdad? Allá lo voy a ver y voy a estar con él en la eternidad. De lo que se trata es de no vivir en una ansiedad, ni por una cosa, ni por la otra. Ahora, Pablo hablaba frecuentemente de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué Pablo hablaba frecuentemente de la segunda venida de Jesucristo? Porque Pablo recibió del Señor y recibió de la iglesia la información concerniente al propósito de Cristo en su ministerio terrenal. Y él mismo lo explica y dice, porque yo he recibido, ¿qué? Yo he recibido del Señor. Entonces, cuando uno lee Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 55, mira lo que dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? No, el 25, Primera de Corintios 15:25, perdón, 15:25. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 al verso 10, dice Pablo, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y en el verso 10, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 3 de ese mismo libro, en el versículo 13, Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, le dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En ese mismo libro, en el capítulo 5 y en el versículo 2, mire cómo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Es decir, Pablo estaba consciente, perfectamente consciente de la venida del Señor. Y lo predicaba. Y lo enseñaba. Y lo enseñó a la iglesia de Tesalónica.
Pero lo que la iglesia de Tesalónica aprendió, no lo aprendió de Pablo. Lo aprendió de unos profetas que vinieron y hablaron disque en el Espíritu. Lo aprendió de unos individuos que vinieron con una carta y dijeron, Pablo escribió esta carta. Y eran mentiras. Pablo no la había escrito. Entonces, lo que Pablo les enseñó, ellos lo distorsionaron. ¿Qué mueve a Pablo? Pues a Pablo lo mueve, entonces, venir a la comunidad de Tesalónica con la segunda carta para decirle, hermano, vamos a clarificar esto. En el capítulo 2, que es el capítulo que estamos leyendo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4, Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pero no también dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Mire, cuando Pablo dice aquí, fuimos aprobados por Dios, ¿sabe qué implicaba esto también? La comunidad de la iglesia primitiva, que escuchó su mensaje, que escuchó su discurso, y le dijo, Pedro, adelante, vete a los gentiles y enséñales esa verdad. Por lo tanto, Pablo dice, lo que yo les he enseñado a ustedes, si ustedes lo saben, ya yo se los enseñé. ¿Cómo es posible que a ustedes ahora me digan que están en confusión? Porque vinieron unos profetas y le cambiaron la fecha, y porque vinieron otros y le dieron, porque vino uno y les dijo que tenía una carta mía. Si ustedes saben que lo que yo tenía que decirle con respecto a la venida del Señor, ya yo se lo dije y no hay que cambiarlo. Porque lo que yo les conté a ustedes fue la aprobación que de Dios recibimos para compartirlo. Así es que, ¿qué es lo que le queda a Pablo decirles? Hermanos, ustedes saben que la venida del Señor vendrá. Pero antes que venga la venida del Señor, se tiene que manifestar ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Este inicuo que viene por obra de Satanás, con gran poder y con muchas señales y prodigios mentirosos, que provocará que muchos crean en él y engañará a gente que inclusive en un momento dado creyó a la verdad, como ustedes, y luego renunciaron a la verdad. Y como algo tienen que creer, pues terminarán creyendo que a la mentira. Ahora bien, vamos a ver si podemos explicar, porque Pablo añadió aquí un elemento que probablemente se lo había comentado a la iglesia de Tesalónica, pero lo pasaron por alto, o tal vez no se lo había comentado. Y ahora se lo tiene que clarificar. Pero por lo que vemos, Pablo le está diciendo a ellos, si vamos a 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. A ver si lo podemos poner paralelo. Dice, porque no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga que la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, Pablo está diciendo, mire, antes de que Jesús venga, tiene que pasar ¿qué cosa? Antes de que Jesús venga, tiene que suceder un evento. Y este evento que habrá de suceder, todavía no ha sucedido. Por lo tanto, si no ha sucedido, no podemos esperar que el Señor venga. Ahora, Pablo era judío y dentro del judaísmo fue practicante ¿de qué secta? De la secta de los fariseos. Y dentro de la secta de los fariseos, ese concepto del día grande de Jehová, del día del juicio de Yahvé, eso era parte de la doctrina fundamental de ellos. Ahora, ¿de dónde sacaron los judíos ese concepto? Pues si miramos a Daniel, capítulo 11, verso 36 al 39. Daniel 11, 36 al 39 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Verso 39. Como un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá ¿qué? Repartirá la tierra. Seguimos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballos y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Y por ahí sigue describiendo ¿qué cosa? Sigue describiendo proféticamente una batalla entre dos imperios. Para la mente profética de Daniel, este evento bélico es el resultado de la fuerza del bien contra el mal, y como resultado de ello, el bien vencerá, y ese bien será denominado el día grande ¿de qué? El día grande de Jehová. Y así lo vamos a ver en otros profetas, donde se llamó el día grande de Jehová cuando Babilonia iba a ser invadida por el rey, ¿verdad? De Persia. Y el día grande de Jehová fue precisamente cuando las plagas de Egipto entraron al imperio egipcio. Y el día grande de Jehová fue cuando Israel estaba en su cautiverio y miraba hacia el norte y decía que desde allá vendría el siervo de Jehová y haría justicia a favor de Israel, porque veía eso como que, como una intervención de Dios, donde había guerra, donde había destrucción, pero el mensaje a Israel era: no temas, porque eso es precisamente el día donde Jehová acabará con los enemigos de ustedes. ¿Qué hace ahora entonces Pablo dentro de este contexto? A la luz
de su experiencia teológica y de la revelación que Pablo ha tenido de parte de Dios, él dice, antes que el Señor venga, habrá hostilidad contra el propósito de Dios. El mal se revelará, el mal querrá imponerse, y desde luego todo este planteamiento dentro del marco escatológico, ¿verdad? Escatológico apocalíptico, porque la escatología no es solamente lo apocalíptico, hay otras cosas que son escatológicas también. Pero dentro de ese marco escatológico apocalíptico, todo eso se recoge en una explicación, obviamente, que en la fe cristiana nosotros hemos acuñado. Como por ejemplo, antes que venga el Señor, ¿vendrán qué? Vendrá el anticristo. Y como consecuencia del anticristo, vendrá ¿qué? El falso profeta. Y se desatará una batalla entre el bien y el mal. Porque a la larga, obviamente, el propósito del retorno de Jesucristo es imponer la justicia, imponer el bien sobre la faz de la tierra. Y desde ese punto de vista, óigame, las escuelas interpretativas sobran. Y hay abundancia de escuelas interpretativas. Y yo les mencioné ahorita, tal vez la más fría en el sentido preterista, ¿no? La más fría en el sentido de una interpretación casi histórica, sin considerar los elementos escatológicos como tal vez nosotros los consideramos. Pero ese no es el problema. El problema no es ese. O sea, los cristianos no tenemos que estar peleando con los escatólogos, con los que trabajan con la apocalíptica. No, ellos tienen el perfecto derecho. Mire, la teología es reflexión, y si hay alguien que dice, mira, yo voy a coger esto y yo lo voy a interpretar, tienen el perfecto derecho a interpretarlo. Lo que no tienen derecho es a imponerlo y a poner fecha y a crear ansiedad y desesperanza y hacer del retorno de Jesucristo, óigame, una antesala de amargura hasta el día que Él venga, donde prácticamente le dicen a los cristianos, muchachos, hasta que el Señor venga, tú no te vas a disfrutar ni un limber. Hasta que el Señor venga, tú no vas a tener alegría. Hasta que el Señor venga, tú no vas a tener gozo. Lo que vas a tener es problemas, frustración, guerra, padre contra hijos, hijos contra padres, violencia, pestilencia, muerte. Entonces, óigame, lo que esto crea en la psique del cristiano, que es aquel ejercicio que yo hice, algunos que dicen, si esto es así, que no venga. Porque si para que Él venga yo tengo que vivir toda esta amargura antes que Él, pues que no venga nada, porque imagina. Cuando debe ser. Y hay otros versículos de la Biblia que dicen todo lo contrario a eso. Pues claro, cuando debe ser precisamente todo lo contrario. El retorno del Señor Jesucristo debe ser la gloria, debe ser la alegría, debe ser el entusiasmo. De hecho, la iglesia primitiva cuando se despedía con el Maranata. ¿Qué quiere decir qué cosa? El Señor viene. Oiga, ¿y usted se imagina a los cristianos diciendo Maranata para crear angustia y sufrimiento? No, era todo lo contrario. Se te acabará el sufrimiento porque Él viene. Cada día estás más cerca, como alguien dijo en una ocasión desde otro contexto, ¿verdad? Lo mejor está por venir. O sea, estamos precisamente
disfrutando la cercanía de el retorno del Señor. Querido, desde el punto de vista de la interpretación escatológica, yo con toda honradez, yo no tengo ningún problema en aceptar que antes de que el Señor venga aparezca el anticristo. Pero es que Jesús no habló de uno. Jesús dijo que antes de que Él viniera, vendrían ¿qué? Muchos Cristos. Por lo tanto, uno más no hace mella. Si son muchos. Y desde que Jesús lo dijo, lo más que han aparecido son anticristos. A veces aparecen hasta en la iglesia, que pretenden llevarse la gloria del Señor, la gloria que le pertenece a Él. A veces la queremos robar. Entonces, pues ese no es el problema. El que hoy en el marco escatológico aparezca una persona y diga, hermano, hay que estar pendiente porque va a aparecer el anticristo. Uno más. No hay ningún problema, que venga otro más. Que puede venir alguien a hacerle el trabajo al anticristo. Y desde luego, si Cristo tiene una iglesia, ¿verdad? Y si Cristo tiene un vicario que es el Espíritu Santo, pues entonces que venga un vicario para el anticristo y para Satanás, que se llama el falso profeta. Pues está bien que venga, no hay ningún problema. Pues que venga el falso profeta. Pero eso no debe ser para provocar al cristiano ansiedad. Y mucho menos para decir, bueno, hermano, fallamos en este, pero vamos a identificar el otro. Y no se preocupen que como quiera los vamos a poner ansiosos. Era Henry Kissinger, pero fallamos en él. Pero no se apure que más adelante encontramos a otro. Entonces el Juan Pablo II. Ahí ya encontramos el que era. Y no fue este, entonces vamos para el otro. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Hitler, hubo un ministro norteamericano que escribió un libro declarando a Hitler el falso profeta, pero con el terrible desatín que el día que salió la impresión fue el día que Alemania se rindió. No pudo vender un libro, porque ¿quién lo iba a comprar ya? Ni regalado. ¿Qué poder tiene si ya lo derrotamos? Bueno, o sea, es ese tipo de juego, hermanos, en el que el creyente no debe caer. Ojalá todos y cada uno de nosotros como cristianos nos acostemos esta noche diciendo, Señor, te esperamos. Dice el hipnólogo, ¿verdad? cuando llegue la mañana. ¿Verdad? Cuando llegue la mañana gloriosa, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni la noche su color. Pues cuando llegue ese día glorioso. Pero es el día glorioso. Es el día glorioso. Entonces, imagínense, ¿qué desencadena una espera ansiogénica versus una espera de esperanza? Pues Pablo le dice al gente, no, yo se los expliqué bien, hermano. Yo le expliqué bien todo esto. Y les hice saber con perfecta claridad. Sí, el día del Señor está cerca. Pero el que sabe cuando viene es Él. ¿Algún comentario? ¿Algo que queramos? Bueno, tiene el perfecto derecho. Tiene el perfecto... Cualquiera tiene el perfecto derecho de decir, yo espero al Señor y no me voy a morir hasta que Él venga. Claro. De hecho, el mismo Pablo lo dijo. Y luego nosotros los que vivimos. ¿Lo digo o no lo digo? Se incluyó entre los vivos para el retorno de Jesús. Y se murió. O sea, no hay ningún problema con eso. El problema es
que yo haga de esto una verdad escritural e ignore lo que la Escritura dice. Si la Escritura dice no lo sabe, ¿para qué yo voy a decir que lo sé? Exacto. No hay fecha, ¿para qué voy a poner fecha? De eso es que se trata. Yo me seguiré encontrando con gente, porque todos los días va a aparecer uno que se mete en ese campo. Pues, pero lo que es importante es que entendamos que tenemos la palabra más segura, y la palabra más segura es la Sagrada Escritura, es la profecía más segura, y la Escritura dice el día y la hora. Bueno, pues si la Escritura lo dice, entonces yo espero al Señor. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? Sí. Bueno, sí. Ese era, yo no le llamaría tipo el anticristo, representante de Satanás. Hitler, sí. O sea, un ser que despiadadamente mató a millones de seres humanos. Oigan, uno no puede pensar de él, ¿verdad? Sin ninguna razón. O sea, que sí, por eso, o sea, en ese sentido, sí, poder decir que es un tipo, sí. Sí, es un tipo de anticristo porque el Cristo es un proponente de amor y él no era un proponente de vida. Y de vida, y él no es un proponente de vida, claro, es un anticristo. Pero debemos quedar claros en esa posición. Bien, queridos, pues les voy a regalar 7 minutos. No, acá son 3 nada más. Nos ponemos de pie y oramos.